Hola, buen día. Hoy nos vamos a ocupar de hablar lo que es osteología y artrología de los miembros superiores. Comencemos. Bueno, primero vamos a hablar de la generalidad de cómo está conformada el miembro superior. Por un lado vamos a tener la cintura escapular conformada por la clavícula y la escápula. El esqueleto del brazo conformado por el húmero. El esqueleto del antebrazo conformado por el radio y por el cúbito. El carpo, que va a tener dos filas, una fila superior o proximal y una fila inferior o distal. La fila proximal va a estar conformada de lateral a medial por el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. La fila inferior o distal va a estar conformada por el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Con respecto al esqueleto de la mano vamos a tener 5 metacarpianos, 5 falanges proximales, 4 falanges medias que están únicamente en el segundo, tercer, cuarto y quinto dedo, en el primero no se encuentra, y las falanges distales que están en los 5 dedos. La clavícula es un hueso largo que se encuentra en la parte anterosuperior del tórax, que cuenta con una cara superior, una cara inferior, dos bordes, un borde anterior y un borde posterior, y dos extremidades, una esternal y otra acromial. En la cara superior, si bien es casi completamente lisa, presenta rugosidades para la inserción en la parte posteromedial del écom, en la parte posterolateral del trapecio y en la parte anterolateral del deltoides. La cara inferior presenta un surco, el surco del músculo subclavio, donde este va a prestar inserción. Hacia la parte external encontramos las rugosidades de inserción del ligamento costoclavicular y hacia la parte acromial encontramos la impresión de inserción del ligamento coracoclavicular, que va a tener dos partes. Por un lado tenemos la línea trapezoidea, donde se va a insertar el ligamento trapezoideo, pero por el otro lado tenemos el tubérculo conoideo, donde se va a insertar el ligamento conoideo. Los bordes presentan rugosidades de inserción, el borde anterior en su parte medial para el pectoral mayor y el borde posterior en su parte lateral para el músculo trapecio. Las extremidades van a presentar superficies articulares. La extremidad external presenta una superficie articular que va a ser cóncava anteroposteriormente y convexa verticalmente, y la extremidad acromial va a presentar una carilla articular plana. La escápula es un hueso plano que se encuentra en la parte superior del tórax. Presenta dos caras, una cara anterior y una cara posterior, tres bordes, uno superior, uno medial y uno lateral, y tres ángulos, uno superior, uno inferior y uno lateral. La cara anterior vamos a ver que se encuentra mayormente excavada en una fosa, que es la fosa subescapular, que hacia el lateral se encuentra limitada por una saliente, que es el pilar de la escápula. Hacia posterior vamos a tener que su cara posterior se encuentra dividida en dos por la espina de la escápula. La espina de la escápula hacia posterior se encuentra dividida en dos vertientes, una superior y una inferior. Hacia el lateral, la espina de la escápula se continúa con el acromion. El acromion va a tener una cara superior, una cara inferior, un borde lateral y un borde medial. En el borde medial del acromion vamos a encontrar una superficie articular plana para articular con la clavícula. Además, la espina de la escápula divide en dos la cara posterior, en una parte superior, que es la fosa supraespinosa, y en una parte inferior, que es la fosa infraespinosa. Hacia el lateral, la fosa infraespinosa se encuentra dividida en dos, una parte medial, que es donde se va a insertar el infraespinoso, y una parte lateral más rugosa, donde se van a insertar el redondo mayor y el redondo menor. A su vez, esta superficie lateral rugosa se encuentra dividida en dos por una cresta transversal, una superior donde se va a insertar el redondo menor y una inferior donde se va a insertar el redondo mayor. Cuando hablamos de los bordes, vamos a hablar del borde superior, que presenta una escotadura. Esta escotadura es la escotadura escapular para el paso del nervio supraescapular. Hacia el lateral vamos a encontrar en la parte más superior un tubérculo, que es el tubérculo infraglenoideo. Dentro de los ángulos, el ángulo más importante va a ser el ángulo lateral, que presenta tres partes. Por un lado, la fosa glenoidea, por el otro lado el cuello de la escápula y por el otro lado la apófisis coracoides.
La cavidad glenoidea es una cavidad cóncava articular para articular con el húmero, que en su parte media presenta un tubérculo que es el tubérculo glenoideo y en su parte superior presenta un tubérculo que es el tubérculo supraglenoideo. El cuello de la escápula va a ser aquel que une la glena al resto de la escápula. Y la apófisis coracoides va a tener dos partes, una vertical que va hacia anterior y superior y una horizontal que va hacia anterior y hacia lateral. El húmero es un hueso largo que forma el esqueleto del brazo. Vamos a tener que está compuesta por una diáfisis o cuerpo y por dos extremidades, una superior y una inferior. La diáfisis va a tener tres bordes, uno anterior, uno lateral y uno medial. Y va a tener tres caras, una cara anterolateral, una cara anteromedial y una cara posterior. La cara anterolateral en su parte media presenta una tuberosidad en forma de V, que se llama V deltoidea, tuberosidad deltoidea, donde se va a insertar el músculo deltoides. La cara anteromedial presenta en su parte media una rugosidad, que es la impresión de inserción del músculo coracobraquial. En la cara posterior encontramos un surco oblicuo que se llama surco del nervio radial, que se va a dirigir de superior a inferior y de medial a lateral, por donde va a discurrir el nervio radial. La extremidad superior se encuentra formada por tres cosas. Por un lado tenemos la cabeza del húmero, que es una superficie en forma de semiesfera, articular, que se dirige hacia superior, posterior y medial, y se va a articular con la glena escapular. Hacia lateral encontramos el tubérculo mayor y hacia medial encontramos el tubérculo menor. La cabeza se encuentra dividida de los tubérculos por un surco circular que se llama cuello anatómico y se encuentra unido al resto del cuerpo por un cuello que se llama el cuello quirúrgico. Los dos tubérculos se encuentran separados entre sí por un surco que se llama surco intertubercular, que se continúa hacia inferior, al igual que los tubérculos. La continuación hacia inferior de los tubérculos conforma el labio lateral y el labio medial del surco intertubercular. Hacia inferior vamos a tener tres partes, una parte media articular y dos partes, una lateral y una medial no articulares. Esta parte no articular lateral se llama epicóndilo lateral y esta se llama epicóndilo medial. En la parte media tenemos una superficie medial y articular en forma de polea, que es la tróclea humeral, que hacia arriba, en la parte anterior, tiene una fosa, que es la fosa coronoidea, y hacia posterior tiene otra fosa, que es la fosa olecraniana. Esta superficie va a articular con el cúbito. Hacia el lateral encontramos una superficie redondeada, también articular, que es el capítulo o cóndilo del húmero, que va a articular con la cabeza del radio. Estas dos superficies se encuentran separadas entre sí por un surco que se llama surco capítulo troquear. El radio es un hueso largo que forma la parte lateral del esqueleto del antebrazo. Está compuesta por una diáfisis o cuerpo y dos extremidades, una superior y una inferior. El cuerpo tiene tres caras, una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior. La cara anterior se encuentra excavada para la inserción del músculo flexor largo del pulgar. La cara lateral tiene una impresión para la inserción del músculo pronador redondo. Además, tiene tres bordes, un borde anterior, un borde posterior y un borde medial o interóseo. El borde interóseo en la parte media va a tener un tubérculo llamado tubérculo interóseo para la inserción de la membrana interósea. La extremidad superior está formada por tres partes. Por un lado, la cabeza del radio, que en la parte superior va a tener una superficie cóncava y articular que va a articular con el capítulo del húmero. En la parte media se encuentra cortada en bisel o excavada en la parte que corresponde al surco capítulo troclear. La cabeza se une al cuerpo a través del cuello del radio y hacia medial y hacia inferior encontramos una tuberosidad que se llama tuberosidad del radio, tuberosidad bicipital. La extremidad inferior tiene una cara anterior, una cara posterior que va a estar excavada para el paso de diferentes tendones, una cara lateral que se prolonga hacia inferior formando la apófisis estiloides del radio,
Una cara inferior articular que se encuentra dividida en dos por una cresta, formando una parte lateral para articular con el escafoides y una parte medial para articular con el semilunar. La cara medial también tiene dos partes, por un lado una superior, que es rugosa, y una inferior articular, que es la escotadura cubital del radio para articular con el cúbito. El cúbito es un hueso largo que forma la parte media del esqueleto del antebrazo. Está conformado por una diáfisis o cuerpo y dos extremidades, una superior y una inferior. La diáfisis cuenta con tres caras, una cara anterior, una cara posterior y una cara media. Vamos a tener que además cuenta con tres bordes, un borde anterior, un borde interóseo y un borde posterior. La cara posterior está dividida por una cresta oblicua que divide a la cara posterior en una parte lateral y una parte medial. Y el borde interóseo hacia superior se divide en dos, conformando una superficie de base triangular, que es la superficie del músculo supinador. En la extremidad superior tenemos dos superficies, el olecrano y la apófisis coronoides, que en conjunto conforman la escotadura troclear. Esta escotadura troclear va a articular con la tróclea humeral. Vamos a tener que el olecranon tiene una cara anterior, que es la articular, una base por la cual se une a la apófisis coronoides, un pico, una cara posterior, una cara lateral y una cara medial. La apófisis coronoides tiene una cara superior articular, una base por la cual se une al cuerpo del cúbito, un vértice o pico, una cara inferior rugosa, una cara medial y una cara lateral. En su cara lateral tiene una superficie elíptica, que es la escotadura radial del cúbito para articular con el radio. La extremidad inferior está compuesta por dos partes, por una cabeza y por la apófisis estiloides del cúbito. El carpo es un conjunto de huesos cortos que se divide en dos hileras. Por un lado tenemos una hilera superior o proximal, conformada de lateral a medial por el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Una fila inferior o distal, conformada por el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. El escafoides va a tener en su cara superior una superficie convexa para articular con el radio. En su cara medial, en la parte más superior, va a articular con el semilunar y en la parte más inferior va a articular con el grande. Y en su cara inferior, en la parte más lateral, va a articular con el trapecio y en la parte más medial va a articular con el trapezoide. El hueso semilunar tiene una cara superior convexa también para articular con el radio. Hacia el lateral va a tener una carilla articular para articular con el escafoides. Hacia inferior va a tener una carilla articular cóncava para articular con el grande. Y hacia medial va a tener en la parte más superior una carilla articular para articular con el piramidal y hacia inferior una carilla articular para articular con el ganchoso. El piramidal va a tener en su parte anterior una carilla articular para articular con el pisiforme. En su parte lateral va a tener una carilla articular para articular con el semilunar. Hacia inferior articula con el ganchoso. Y la parte superior es convexa y se encuentra en contacto con el disco interarticular de la articulación de la muñeca. Las caras superiores del escafoides, el semilunar y el piramidal conforman el cóndilo carpiano. En la fila inferior tenemos al trapecio. El trapecio va a tener una carilla articular superior para articular con el escafoides. Una carilla articular inferior que va a ser convexa anteroposteriormente y cóncava transversalmente para articular con el primer metacarpiano. Una carilla articular en su cara medial y superior para articular con el trapezoide y en la parte medial pero inferior para articular con el segundo metacarpiano.
El trapezoide va a tener una carilla articular superior para articular con el escafoides. Hacia lateral se va a articular con el trapecio. Hacia medial se va a articular con el grande y hacia inferior se va a articular con el segundo metacarpiano. El grande hacia superior va a articularse lateralmente con el escafoides y medialmente con el semilunar. En su parte lateral se va a articular superiormente con el escafoides e inferiormente se va a articular con el trapezoide. En la parte inferior se va a articular con el segundo, el tercero y el cuarto metacarpiano. Y en su cara medial se va a articular con el ganchoso. El ganchoso en su cara anterior va a tener una saliente, que es el gancho del ganchoso. Hacia superior se va a articular medialmente con el piramidal y lateralmente con el semilunar. Hacia el lateral se va a articular con el grande y hacia inferior se va a articular con el cuarto y el quinto metacarpiano. Los metacarpianos son huesos largos que van a tener un cuerpo, una base y una cabeza. En la generalidad de los metacarpianos tenemos que en la base van a tener una carilla articular lateral y una medial para articular con sus metacarpianos vecinos y una carilla articular superior para articular con los huesos del carpo. Y en la cabeza van a tener una carilla articular convexa para articular con la primer falange. Cada metacarpiano va a tener características individuales. Por un lado tenemos el primer metacarpiano que no posee carillas ni lateral ni medial para articular con los metacarpianos. Y su carilla superior va a ser cóncava anteroposteriormente y convexa transversalmente para articular con el trapecio. El segundo metacarpiano solo posee carilla articular medial y va a tener una prolongación dorsal que es la apófisis estiloides del segundo metacarpiano. El tercer metacarpiano va a tener una prolongación dorsal que es la apófisis estiloides del tercer metacarpiano. Y el quinto metacarpiano únicamente va a tener carilla lateral y no va a tener carilla medial. Las falanges son huesos largos compuestos por una base, un cuerpo y una cabeza. En la base tienen una cavidad glenoidea en su parte más superior para articular con el metacarpiano o con la falange más proximal. En el caso de la cabeza tienen una tróclea para articular con la falange más distal. La falange distal en la parte de la cabeza, en vez de tener una tróclea, va a tener una superficie libre porque no es articular. Las falanges proximal, media y distal se van a encontrar en todos los dedos, excepto en el primero donde únicamente tenemos falange proximal y falange distal.